Entonces, momento de una fuerza. Se define como momento de una fuerza a la capacidad que tiene una fuerza para producir torsión sobre un objeto rígido, un objeto sólido, ¿ya? Alrededor de un eje, alrededor de un punto. Esa capacidad de torsión se le dice torque o momento de una fuerza, ¿ya? Aquí en la figura podemos ver una especie de objeto, ¿no? Como una piedra podría ser, al cual se le aplica una fuerza F en un punto A, y queremos ver la capacidad que tiene esta fuerza F para producir giros sobre este objeto, esta piedra, respecto al punto O. Y el valor se halla a través del producto vectorial. El vector momento es el producto de R, que es la distancia o el vector posición desde el punto de giro hacia el punto donde se aplica la fuerza, y F, la fuerza en sí. Es el producto de dos vectores, ojo. Así que el momento de una fuerza es un vector. Por supuesto, como ya hemos visto en el producto vectorial, el módulo del producto vectorial es igual a A por B por el seno de teta. En este caso sería R por F por el seno de teta, ¿sí? O lo que es lo mismo, fuerza por la distancia. Aclaremos ese asunto de fuerza por distancia. Digamos que yo tengo un objeto rígido cualquiera, ¿correcto? Una tabla, ¿no? Y tenemos un punto fijo. Digamos que en este punto O de la tabla la he clavado. Ha sido clavada de tal forma que este trozo de madera no se puede mover, trasladar, pero sí tiene la opción de girar. Y va a girar cuando yo le aplique una fuerza F, siempre y cuando esa fuerza F esté separada del punto O, porque si yo aplico F en el punto O, no la voy a hacer girar, por supuesto. Esa F tiene que estar separada del punto O. ¿Y cuánto tiene que estar separada? Tiene que estar separada una distancia R. Aquí está R, ¿correcto? Tal que R y F hacen un ángulo teta entre sí. Muy bien, entonces hay que entender que F tiene una recta por donde esta pasa, se le conoce como línea de acción. Línea de acción. Línea de acción de la fuerza F. Y desde el punto O de giro perpendicular hacia la línea de acción se encuentra una distancia D, que muchos autores la conocen como brazo de palanca. Ojo, perpendicular. También notamos en la gráfica que teta es este mismo que está aquí. Así que podemos reconocer que D sería igual a R por el seno de teta. Como ya habíamos dicho, primero, en la forma vectorial, la fórmula básica, el momento de una fuerza, algunos autores le ponen la letra tau, es igual al producto de R, vector R, por el vector F. Ojo, recuerden que en el producto vectorial no existe la propiedad conmutativa, así que R por F no es igual que F por R. Para el caso del momento o torque de una fuerza, tiene que ser siempre primero R, el vector posición, por F, no F por R jamás. ¿Listo? Cuando es vector, cuando hablamos de escalar, sí pueden intercambiarse porque como es escalar, sí hay propiedad conmutativa. R por F. Entonces, y el módulo, voy a escribirlo otra vez, M es igual al módulo de R, así, si quieren ponerlo, por el módulo de F, por el seno del ángulo teta. Entonces, esta es la forma vectorial y esta es la forma escalar. Estas dos formas las vamos a usar.
forma vectorial y forma escalar. Pero vamos a simplificar aún más la forma escalar. ¿Correcto? Si se fijan aquí en la gráfica, R por el seno de teta es igual a D. O sea que si agrupo esta R, módulo con el seno de teta, son iguales a D. Así que voy a poner D. Puedo colocar, ojo que módulo puede ser entre dos barritas de valor absoluto y su flechita, o sin flechita y sin barritas. Es lo mismo. R por, perdón, D por F. El momento también lo puedo escribir así como M, simplemente, sin barritas y sin flechita. ¿Listo? Esta fórmula, generalmente la habíamos visto en secundaria, ¿no? Fuerza por distancia o distancia por fuerza. Y efectivamente es fuerza por distancia, pero con un detalle importantísimo que F y D, ¿sí? D siempre es perpendicular a F. Si no, esta fórmula de aquí no funciona. Yo debo multiplicar una distancia por una fuerza o fuerza por distancia, siempre y cuando éstas hagan 90 grados entre sí. Ahora, esto no implica que la fuerza esté justo donde termina D. Puede estar más arriba, más abajo, siempre y cuando esté en la recta, en la pista que contiene a F. Puede estar ahí, donde está situada, más abajo, siempre va a dar el mismo valor, porque es distancia por fuerza o fuerza por distancia. Esas dos formas vamos a aplicarlas en esta y en la próxima clase. ¿Listo? Volvamos a nuestra diapositiva. Nuevamente, el momento de la fuerza va a ser desde R hacia F. Desde R hacia F. Valga decir, ¿sí? Siempre en este caso multiplico de R a F. Recuerden que no se parece mucho al producto vectorial porque R está detrás de F, pero puedo desplazar a R acá. R por F. R por F, regla de la mano derecha, desde R hacia F, el vector fuerza, el vector momento, perdón, se encuentra aquí. Voy a dibujarlo. Es un momento que es perpendicular al plano que forman R y el plano que forman F. Es decir, que este vector sale de este plano de la tablita. ¿Correcto? Ese es el momento. Y esas son nuestras dos fórmulas. La primera, la escalar, funciona de forma muy sencilla en todos los casos en los cuales es trabajando con fuerzas en el plano. ¿Ya? Y esta, que es la forma general vectorial, la forma general, funciona tanto para el plano, pero específicamente es más práctica en el espacio porque esta de acá escalar resulta más compleja aplicarla en 3 dimensiones. ¿Listo? Muy bien. Esta es otra vez la interpretación de la regla de la mano derecha. ¿Sí? Es el giro. Si el giro es antihorario, se sobreentiende que gira hacia arriba. Piensen en una tapa de una gaseosa, ¿no? Si gira en sentido antihorario, se eleva. Si gira en el sentido horario, baja. O como un tornillo. ¿Sí? Ejemplo 4.1. Bueno, determina el momento ejercido por el peso de 30 libras fuerzas con respecto a los puntos A, E y después respecto al punto S. ¿Correcto? Entonces vamos a ubicarnos en la posición. Tenemos dos puntos. Aquí un punto S. Un punto E. Un poquito más abajo, E. Y un punto, vamos a llamarle ligeramente acá arriba, vamos a llamarle punto A. Nos dan además distancias entre S y E de 12 pulgadas
12 pulgadas, en inglés pulgadas, aquí de 13, correcto, y unos ángulos, aquí con la horizontal, 40 grados, y respecto al punto S, la línea SE hace un ángulo de 30 grados. Además tenemos una fuerza vertical de 30 libras que está sujeta al punto A. Jóvenes, en realidad lo que importa son estas posiciones y nada más. En las prácticas, en los ejemplos que tengamos más adelante, pueden tener estructuras muy complejas aparentemente, pero lo único que tienen, lo que tienen que fijarse es en las posiciones, sus distancias y ángulos, que eso es lo que sigue siendo un tema geométrico. Muy bien, me piden hallar primero el momento respecto al punto E. Respecto al punto E. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto E es un punto fijo, es como si estuviese el clavo, ¿no? El clavo de una tabla, y por supuesto, una fuerza aplicada en A. Así que solo el lado EA va a poder girar. No me interesa este tramo de aquí, no me interesa ese E, solo el punto E. Va a girar así. Entonces, veamos las formas que tenemos para desarrollarlo. ¿Sí? La primera, fuerza por distancia. Se le dice así, extendemos la línea de acción de la fuerza. Esta es la línea que contiene a F. Y a continuación hallamos la distancia D. Por supuesto, es una distancia que se mide desde el punto de giro hacia la recta. Y siempre que haga 90 grados. Así que esta es mi distancia. ¿Cuánto es el valor de esa distancia? Aquí está hipotenusa, sería 13 por el coseno de 40 grados. Entonces, determinamos el momento respecto al punto E es fuerza por distancia. Falta algo más, el giro. Esto del giro siempre tiende a confundir a muchos, ¿eh? Sugerencia mía, pongan un objeto que esté partiendo desde el punto E, que esté a lo largo de la distancia, no del brazo, sino de la distancia, y aplíquenle una fuerza. Esa fuerza de 30 libras intenta hacer girar, ¿no? A la distancia de en sentido es horario. Por signos, horario será negativo y antihorario será positivo. Entonces aquí colocamos primero el signo. Primero el signo. Menos fuerza, 30 libras, por la distancia, por 13 pulgadas, por el coseno de 40 grados. ¿Cuánto sale esto? 13 por 30 por coseno de 40. Cuando es escalar, no importa el orden de los factores. Así es, correcto. Si es escalar, F por D o D por F, no importa. ¿Listo? Pero si es Menos vectorial, 298 sale. ¿cuánto? Menos 298.76. Punto 76. Unidades, libras, que se entiende libras fuerza por pulgada. Algunos autores como Hibbeler le ponen así, 298,76, y en vez del signo colocan un giro así, una flechita. Bueno, equivale a lo mismo, ¿no? Ojo, el signo no es porque la fuerza está hacia abajo, ¿ah? Muchos dicen, la fuerza está hacia abajo, entonces es menos. No, no tiene nada que ver. El signo es el giro. Si gira en sentido horario, es negativo. Si gira en sentido antihorario, es positivo. No tiene que ver con la dirección de la fuerza, que quede claro. ¿Listo? Le decía así, en la forma escalar no importa
no importa el orden de los factores, ya que es solo el módulo, ¿correcto? ¿Sí? En la forma vectorial sí, tiene que ser R por F específicamente. Aquí D por F o F por D no importa. Esa es la primera forma que se le dice hallando el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? D, la distancia de algunos le ponen B, por cierto. ¿Ya? Vamos a ponerle ahí. Primera forma. Vamos a ver una segunda forma. ¿Ya? Debemos conocer más de una porque no siempre es tan sencillo hallar el valor. Nuevamente nos fijamos en el punto E. Vamos a hacer otra gráfica para no malograr la primera. ¿Eh? Y un punto A. Aquí. Rápidamente vamos a colocar una gráfica muy similar. Repito, el otro punto S de momento no nos interesa, ¿no? Y tenemos nuestra carga, nuestra fuerza de 30 libras. Además, nos queda pendiente un ángulo de 40 grados. La segunda forma es descomponer la fuerza. ¿Sí? Obtenemos el mismo resultado, claro. ¿Cómo se descompone la fuerza? Primero, vamos a hacer que la distancia sea 13. Ojo, que aquí no, la distancia no era 13, era 13 por coseno de 40. Pero supongamos que D es 13. Si D es 13, entonces esa D no puede ser multiplicada por 30. ¿Por qué? Porque no hacen 90 grados. Recuerden que D y F tienen que hacer 90 grados. Este es F, este es D, ¿hacen 90? Sí, perfecto, se multiplica. Pero aquí, si esta fuese D, y esta, entonces esta no puede ser F, ¿correcto? Repito, si esta es la distancia D, entonces esta no puede ser la F a multiplicar. ¿Cuál es la F a multiplicar? Muy bien. Para eso alargamos esa distancia, simplemente proyectamos. Como si esa fuese, voy a girar un poquito, el eje X horizontal. ¿Listo? Si fuese el eje X horizontal, voy a trazar el eje Y como para que se ubiquen, referencialmente, aunque no importa el eje Y. ¿Ya? Entonces, veo que F tiene dos componentes. Una aquí y otra acá. ¿Listo? Me falta un ángulo. Si esto es 40 grados, esto es 50, ¿no es cierto? Y nuevamente, este de acá serán 40 grados. ¿No? Porque es 90 grados lo que estoy hallando acá. ¿Sí? Entonces, podemos ubicar nuestras componentes. Si esto es 30, esto será 30 por el coseno de 40 grados. Y esto será 30 por el seno de 40 grados. Acá hay otro principio importantísimo. Si una fuerza o componente pasa por el punto de giro, jamás va a producir giro. Imagínense que este fuese una madera de E a A. Yo aplico una fuerza así. Jamás voy a hacer que esa madera gire, porque lo que quiero hacer es ver si hay giro. Entonces la teoría me dice, cualquier fuerza cuya recta pase por el punto de giro no produce giro. Vamos a colocar esto. No produce giro. ¿Y quiere decir? Que su momento vale cero. Vale cero. Esa fuerza no importa. La fuerza que sí produce giro es la que es perpendicular a esa D que habíamos dicho, ¿no? Estamos asumiendo de que estos 13 pulgadas son la distancia. Si este es D, entonces la fuerza a multiplicar no era 30, sino la componente que es perpendicular. En este caso es 30 por el coseno de 40. Nuevamente, trabajamos sobre el giro. Si esta es la distancia y aplico una fuerza aquí, jala en sentido horario. Vamos a ponerlo acá.
Es una flechita curva. Se tiene que colocar la flechita curva, por eso me indica el signo. Negativo, por supuesto. Entonces hacemos el cálculo y decimos el momento respecto a E es igual a fuerza por distancia. Por supuesto, perpendiculares. ¿Cuál es la fuerza? No es 30, sino esta. 30 libras coseno de 40. Signo, me olvidaba del signo, menos. Y la distancia es 13 pulgadas. Por supuesto, se habrán dado cuenta que esto matemáticamente es igual al anterior resultado, solo que se ha alterado el orden de los factores. Así que me va a dar otra vez 298,76 libras por pulgada. O aquí 298,76 libras por pulgada y una flechita. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Aunque nosotros vamos a usar más el signo porque luego vamos a sumar momentos, distintos momentos de fuerzas. ¿Correcto? Esa es la idea del ejercicio y tenemos las dos formas. Las dos formas que son escalares. Una, voy a subrayarla, la puse en azul, pero voy a subrayarla, hallando el brazo de palanca. Y dos, descomponiendo la fuerza. Seguramente les va a parecer más sencilla esta, la primera, parece más corta. Pero no siempre es tan obvia la primera forma. Y cuando no lo sea, intento la segunda, de modo que hay que conocer los dos métodos. El tercer método es vectorial. En este ejemplo no lo vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, pasamos a la parte B. Respecto a S. Para allá respecto a S, ahora el punto de giro se encuentra acá. Vamos a poner S. Vamos a poner nuestra distancia E. Y un punto A. Porque lo estoy haciendo simplemente a mano alzada. Y el punto A. Tenemos nuestras distancias que son 12 pulgadas. Aquí 13 pulgadas. Nuestros ángulos de 40 grados. Y aquí de 30 grados. Finalmente, nuestra fuerza de 30 libras se encuentra acá. 30 libras. Muy bien. Para hallar respecto a ese momento, entonces suponemos que la barra, que es el antebrazo, SE, con EA, son un solo cuerpo rígido, que esto no se puede separar. O sea, es un solo objeto, ¿correcto? No estamos suponiendo que esté articulado en E, como si el brazo estuviese soldado en el codo y no puedes doblar el codo, como si fuese un ángulo o una sola pieza doblada, ¿correcto? Entonces, todo este elemento debe girar, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué método quisieran trabajar? Hallando el brazo de palanca o descomponiendo la fuerza. Visualmente, ¿qué les parece más sencillo? Obviamente hay que buscar la forma más práctica, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O elijo yo? La distancia. La distancia, ¿no? Parece obvia, ¿no? La distancia, a ver. Entonces, si esta es fuerza, hay que buscar una distancia que sea perpendicular a F, o sea, tiene que ser horizontal y que pase por S, ¿no? No se preocupen que cuando hagamos por descomposición de fuerzas también vamos a necesitar. Entonces, esta es mi distancia a hallar, porque esa es la que debo multiplicar con 30. Y por supuesto el giro es obvio, va a girar en sentido horario, ¿no? Respeten el giro, va a girar hacia allá, debido a F. Ojo que la distancia está tocando la mitad casi de la fuerza. No importa, la fuerza, repito, puede estar abajo, más arriba, en el medio o más arriba. La cosa es que esté sobre una misma recta. Y va a ser el mismo el momento. Bueno, para hallar la distancia, obviamente necesito
sumar ciertos valores, ¿no? Aquí, si se fijan, necesito este valor de acá, que debe ser 12 por el coseno de 30 grados. Y la otra ya la habíamos hallado, ¿no? Era aquí. Este de acá. Era 13 por el coseno de 40 grados. Así que la distancia D está formada por estos dos elementos. Entonces aplicamos el valor. Decimos fuerza por distancia, es decir, primero signo menos la fuerza 30 libras y la distancia es la suma de estos dos términos, así que vamos a sumarlos. 12 por el coseno de 30, calculadora, más 13 por el coseno de 40. Todo esto. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Menos 610.53. Menos 610 menos 610,53 libras, fuerza se sobreentiende por pulgada. Aquí me olvidé la unidad por pulgada. O, como lo hace Hibbeler, 610,53 libra por pulgada y una flechita. Por supuesto, el momento cambia si el punto cambia. Si el punto de referencia es E, hay un momento. Si el punto de referencia es S, hay otro momento. Por cualquiera de los métodos. ¿Listo? Muy bien.